Hace mucho tiempo que se vive un auténtico despropósito con lo que es el hospital de Alcañiz. Vamos a ver si de una vez, con la adjudicación que ha tenido lugar, conseguimos ya de una vez por todas que se ejecuten las obras, que se pongan en marcha, que se hagan los viales. Bueno, si se hubiese aceptado el proyecto anterior, pues dentro de un año escasamente tendríamos el hospital puesto en marcha, las diferentes instalaciones, la propia UCI. Bueno, se decidió, en fin, por parte del PSOE entorpecer más de la cuenta el proyecto. Ahora tenemos otro proyecto. No voy a adentrarme ahora en los entresijos de lo que hemos vivido estos últimos meses con las partidas presupuestarias que ha ido minorando Podemos, con el consentimiento del PSOE. Lo importante es quedarnos en estos momentos que la licitación es un hecho y vamos a ver si de una vez este hospital se pone en marcha, porque las necesidades básicas y fundamentales no las debemos olvidar nunca. La 232 es una demanda, pero bueno, desde su inicio hasta el final, y por lo tanto sí que es cierto que en estos momentos se va a comenzar en breve el segundo tramo de lo que era Mayén-Figueruelas, Mayén-Gallur, Gallur-Figueruelas. En estos días va a comenzar ese nuevo tramo, el otro está en ejecución. Se va a licitar en breve el Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, y se está en estudio y hay voluntad política por parte del Gobierno de seguir avanzando en la 232, y así lo ha dejado puesto de manifiesto el propio ministro de Fomento. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la realidad de la 232 porque entendemos que es algo fundamental. Haber venido hoy es ver la realidad y por lo tanto uno no tiene que convencerse de nada más. Por supuesto que ya lo conocíamos, pero quiero que quede la seguridad del compromiso del Ministerio de Fomento en el trabajo de desarrollo y puesta en marcha de la 232. El de Alcañiz, sabe usted perfectamente que en estos momentos está en fase de estudio y que una vez que se resuelva se va a licitar por tramos. Esa es la decisión que ha tomado el Gobierno. Lo que sabe es que alguna otra fuerza política, como el Partido Socialista, debe arrimar el hombro para que ese cuerpo legislativo salga adelante. Y esa es la decisión que tiene que tomar el Partido Socialista. Se apuesta, como el Partido Popular apuesta, porque en el mix energético el carbón forme parte indiscutible o no. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Socialista a nivel nacional. Me consta que en la comunidad autónoma sí que hay voluntad de seguir en ese mismo escenario, que todo el arco parlamentario prácticamente estamos de acuerdo en ello, pero no así se ha mostrado la voluntad por un Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Esperemos que las conversaciones que al respecto se están manteniendo pues lleguen a buen término. Lo que pido es que el Partido Socialista en Madrid arrime el hombro para que la central térmica de Andorra pueda seguir produciendo.